Estamos mucho mejor, por fortuna. Primero de todo porque el país es mucho más rico. Un país que es mucho más rico, que tiene una data mucho mayor, aunque dedique el mismo 30% a una cosa, ese 30% es de algo más grande. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado varias cosas. Primero, por fortuna, hay menos desempleo. Entonces, todo ese dinero que se dedicaba antes al subsidio de desempleo, ahora se puede dedicar más a la sanidad, a las pensiones y a otras cosas que forman parte del estado del bienestar, a la política social o como se acaba ahora de aprobar a la ley de dependencia, por la cual vamos a ayudar a muchas familias que tienen un familiar absolutamente dependiente a sobrellevar esa carga tan tremenda, ¿no? El estado del bienestar está mejor porque tenemos un Estado más poderoso con más recursos, porque el país es más rico. En segundo lugar, porque determinados gastos que en un momento fueron necesarios o imprescindibles, como atender a los problemas del desempleo, hoy por fortuna con un nivel de empleo mucho mayor, no hacen falta. Tercero, porque hay mucha más gente cotizando y por tanto también hay más dinero que va a las cajas de la Seguridad Social, y todo esto hace que en su conjunto estén las cosas mucho mejor que hace 10 años cuando yo escribí aquel libro, y me alegro mucho porque ha sido una cosa que la hemos hecho entre todos. Es verdad que los gobiernos de mi partido, del Partido Socialista, quizá hayan sido, yo creo que sí, honestamente, que han sido más sensibles al desarrollo del estado del bienestar que los gobiernos conservadores. Pero la verdad es que esto ha sido un trabajo acumulativo hecho año tras año entre todos. Le voy a pedir que se moje un poco. ¿Cómo ve al actual ministro de Economía? Usted que conoce bien esos pasillos. ¿Cómo ve a Pedro Solbes? Pedro, aparte de todo, debo decir, porque a lo mejor de esa manera la gente se da cuenta de que estoy un poco sesgado, es muy buen amigo mío. Hombre, se lo pregunto sobre todo por las medidas que ha tenido que tomar en las últimas semanas. Ha tenido que poner en su sitio algunos otros ministros, compañeros suyos. Yo no sé si al final, porque es muy difícil cuadrar las cuentas. Claro, y todos querrán lo suyo, claro. Hay que hacer un esfuerzo ahí. Alfonso Guerra, que a mí no era de los que más me quería, como quizá algunos recuerden, a veces decía en tono irónico: este no es un gobierno del PSOE, este es un gobierno de coalición entre el PSOE y el Ministerio de Hacienda. Porque es verdad que el ministro de Hacienda, aun sin querer, al ser el que tiene que administrar y asegurarse, por otro lado, que lo que haga el sector público sea lo que más conviene a la macroeconomía del país, a la situación general del país, se encuentra casi inevitablemente en una dialéctica de enfrentamiento con otros compañeros del gobierno, que naturalmente uno quiere hacer más infraestructuras, el otro quiere aumentar el salario mínimo interprofesional, el de más allá quiere hacer más clínicas, que está todo justificado, pero que, bueno, estas cosas pasan. Yo creo que Solbes la resuelve muy bien, con esa cachaza y esa tranquilidad que él tiene, y en general el resultado está siendo muy positivo. La prueba es que es la primera vez que desde el principio de una legislatura hasta el final de la misma va a haber superávit en las cuentas públicas. Es decir, estamos atendiendo a un desarrollo de las infraestructuras gigantesco, en aeropuertos, en el AVE, en la mejora de las autopistas en general, modernización de puertos. Estamos atendiendo a una serie de leyes de mejora de la política social y, entre otras, la puesta en marcha, como he dicho antes, de la ley de dependencia. Estamos al mismo tiempo haciendo un esfuerzo por mejorar los salarios de determinados trabajadores de la Administración, entre otros las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad que se habían quedado retrasados. Y haciendo todo eso, sin embargo, seguimos teniendo un superávit. ¿Qué va a pasar dentro de 5 años? ¿Cómo va a estar la economía española? Así, con los datos que se manejan ahora, porque estamos oyendo mucho últimamente hablar de que va a bajar la vivienda. De hecho, hoy manejamos datos nuevos de que ha vuelto, sigue subiendo, pero en menor medida, ya ronda en torno al 5%. Al 5%, cierto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque estamos preocupados todos los que tenemos hipoteca de lo que va a ocurrir, y al final parece como que ese es, no me atrevo a decir que es el motor de la economía actual, pero la vivienda ha tenido mucho que ver en la situación que vivimos ahora. Es cierto, la vivienda, la construcción residencial ha pasado a ser una parte muy importante de la actividad de este país, y ha nacido del hecho, no como algunos piensan, simplemente de que hay especuladores o aprovechados. Es que la gente con tipos de interés reales tan bajos como los que ha habido, pues ha pedido, como es natural, préstamos hipotecarios para comprarse una vivienda, porque era lo más racional.
¿Qué es lo que pasa? Que luego suben los tipos de interés y empieza a haber problemas para hacer frente a la mensualidad o a la trimestralidad del préstamo hipotecario. A mí me gustaría decir dos cosas. La primera es que la mayor parte de lo que tiene que pasar ha pasado ya. No van a subir mucho más los tipos de interés. La gente es verdad que ya ha notado el apretón en que a veces pues las vacaciones igual las tiene que hacer más cortas o incluso prescindir de ellas para hacer frente al préstamo hipotecario, pero esto ya no va a ocurrir mucho más. Segundo lugar, hombre... ¿Se aconseja elegir un tipo fijo? Yo siempre hubiera elegido un tipo fijo. ¿Sí? Se lo digo de verdad. Esta es mi opinión, siempre que no se separara demasiado del tipo revisado o revisable que se ofrecía. ¿Por qué? Porque uno se está endeudando para 30 años. 40. O 40, ¿verdad? Y claro, para un periodo tan largo, hombre, habrá años buenos, pero también la historia demuestra que habrá años malos. Y yo por eso siempre he sido más partidario de los tipos fijos. Pero en fin, yo creo que eso va a salir adelante. La economía, como usted me preguntaba, dentro de 5 años va a ser todavía mejor que la actual. El país ya va a estar seguramente, pues por ejemplo, por encima del nivel de vida de Italia, alcanzando el nivel de vida de Inglaterra, Francia o Alemania. Es decir, va a ser un país moderno donde, por supuesto, habrá problemas, porque si usted va a Francia y les pregunta si aquí es jauja y atan los perros con longaniza, le dirán que no, y que la vivienda es también un problema, y que también es un problema mandar a los chicos a la universidad. En todos los sitios hay problemas, pero la diferencia entre venir de un país que era la periferia de Europa, como el que yo conocí, no diré en mi infancia, sino en mi primera época como profesional, allá por los años 60 o primeros 70, un país donde realmente no había una cobertura de la sanidad universal como ahora, que no había ni siquiera un subsidio de desempleo digno de ese nombre, que las pensiones eran ridículas y no se extendían más que a un porcentaje pequeño de la población, frente a lo que vemos ahora, pues es una diferencia sustancial. Nos comentaba sus diferencias con Alfonso Guerra, se llevaba mejor con Felipe González. ¿Sigue su relación tan estupenda? Sí, antes? Con Felipe González sí. Por ejemplo, ahora dentro de una semana o 10 días nos vamos a ver los dos participando en unas jornadas sobre la economía y la política en Perú que se producen en Lima, que van a tener lugar en Lima. Entonces, a Felipe González le veo con bastante frecuencia. Alfonso Guerra menos. Alfonso Guerra hace una vida mucho más propia de un parlamentario, ¿verdad? Y tengo menos contacto con él ahora que yo no estoy en el Parlamento, ¿no? ¿Vio anoche el programa de Telecinco sobre la vida de Felipe González? No. ¿Y es el que había hecho Campo? Sí. Pues la verdad es que no lo vi.